Más de 80.000 misioneros, santos de los últimos días, sirven hoy por todo el mundo, protegidos por las normas misionales y el amor de los líderes y familias locales. Están totalmente dedicados a la predicación del Evangelio de Jesucristo. En las décadas de 1980 y 1990, el Perú fue asolado por el terrorismo y se vivieron años difíciles y peligrosos para la población. Los misioneros norteamericanos fueron retirados del país por razones de seguridad y la predicación del Evangelio quedó en las manos de los misioneros peruanos y otros misioneros de países cercanos. Fueron tiempos oscuros. Uno podía mirar hacia el futuro y no había futuro. Buscar una luz en el camino y no había una luz. Y yo por primera vez en mi vida sentí lo que es el miedo. Sentí un temor profundo por mis hijos, por mi esposa. Recuerdo que tomamos la decisión de sacar a los niños de la escuela por varias semanas porque había una situación muy difícil, muy compleja en mi país. Pero el Señor proveyó y los santos oramos y fuimos invitados al ayuno, a la lectura de Escrituras, para hacer que las cosas cambien. Y el milagro ocurrió. Y el movimiento terrorista fue detenido. Pero sufrió mucho el pueblo peruano y sobre todo los de la iglesia también, pero nosotros pues tenemos la llave que es la oración, ¿no? El ayuno continuamente, yendo al templo, ¿no? Esas cosas también ha hecho que el Señor nos bendiga, ¿no? Cuando comenzamos a ponerlo en práctica nos dimos cuenta de que era la voluntad del Señor. Cada oración en casa, cada lectura de Escrituras nos imbuía de espíritu en cada hogar de la iglesia. Fuimos obedientes a todo lo que nos instruía la iglesia, lo cumplimos. En aquellos días peligrosos, los misioneros locales hicieron un trabajo maravilloso y muchos jóvenes peruanos aceptaron el llamado del profeta de servir en una misión. No obstante, la protección y el cuidado de los misioneros, hubieron algunas tragedias. El tiempo ha pasado y la pena y el dolor dieron lugar al consuelo y a la fe. Estas son sus historias. En Huaraz, los élderes Julián Chuquimango y Víctor Manuel Navarro fueron alcanzados por la explosión de un coche bomba. Huaraz era considerada una zona roja porque estaba una cúpula terrorista en ese entonces, tal punto de que ningún misionero extranjero estaba en Huaraz, solamente puros peruanos. Teníamos la regla de antes de las 7 de la noche estar en los cuartos. Había mucha gente que hacía círculos en medio de la calle y hablaban, ¿no? Era una ciudad muy conmocionada por el terrorismo en esa época, ¿no? Vivía ahí una cúpula del terrorismo, Huaraz en esa época. Terminamos una última charla, un cuarto para las 7, y el cuarto quedaba ahí nomás a 5 minutos. Estábamos regresando al cuarto y vivimos en un parque.
Cuando cruzamos la pista íbamos a empezar a cruzar la vereda, Chuquimango se percata de que el carro estaba montado sobre la vereda y su primera reacción de él fue decir inconscientemente, coche bomba. Yo volteo y vi a esos dos jóvenes que estaban ya como a cuadra y media corriendo y el carro estaba 1,5 metros de nosotros y era un coche bomba y estalló ese carro en ese momento. Yo sentí que la onda explosiva me arrojó lejos y sentí un dolor inmenso en la parte del derecho del estómago por el hígado. Él se levantó y corrió hacia la casa. Cuando estaba para entrar a la casa, volteó para ver si yo venía atrás de él. Al percatarse de que yo no venía, él regresó a donde habíamos caído, ¿no? Y vio que yo estaba tirado en el suelo. Ya en ese momento él me ayuda a ponerme de pie y me lleva hacia la casa. Cuando llegamos a la sanidad, vemos al jefe de la sanidad, al cual habíamos conocido una semana atrás, porque había recibido una entrevista para ver si podía bautizarse. Y él, al vernos, me sorprendió su respuesta, que él dijo, déjenlos, yo me hago cargo de ellos no son terroristas. Recién nos enteramos de que supuestamente ellos habían tomado que nosotros éramos los que habíamos hecho el atentado con ese coche bomba. Una esquirla me había afectado el nervio óptico del ojo derecho. Entonces ya le pusieron atención a esa parte del cuerpo, ¿no? A ver qué se podía hacer, pero en realidad ya no había nada que hacer, ¿no? Porque el nervio óptico había sido cortado. No sabía por qué me había ocurrido esto, no sabía por qué a mí me había ocurrido, pero de que había sido protegido por el Señor, sí. Porque nadie sobrevive a una explosión de un coche bomba, nadie. Y yo estaba vivo. Entonces supe que el Señor me había protegido en ese momento y quería que le siga sirviendo, ¿no? Él es Chuquimango, un gran misionero, una persona muy especial, un amigo. Nos convertimos con Chuquimango en eso, amigos. Otra bendición es mi esposa. Mi esposa es una gran mujer, misionera retornada, y me ha dado cuatro hijos maravillosos. En Huancayo, los élderes Cristian Ugarte y Manuel Hidalgo fueron cruelmente asesinados en la calle por terroristas. Llegó a nuestros oídos, aunque siempre en un perfil bajo, que 2 jóvenes misioneros en los Andes habían sido martirizados. Para nosotros, estos jóvenes llegaron a ser mártires del Evangelio, porque estando en el servicio misional, fueron llevados y obligados a querer abandonar sus principios, los cuales no hicieron. Y los mataron, dejaron su vida. Él, para ir a la misión, trabajó durante 1 año, hizo hasta la labor de vigilante. Él juntó su platita
se fue a la misión. Cuando mi hijo se despidió de su mamá, se abrazaron fuertemente. Mi esposa lloró, igualmente mi hijo. Y mi hijo le dijo a su mamá: mamá, ni tus lágrimas me podrán detener para ir a una misión. El Señor me ha llamado y yo debo cumplir con Él. Le dije: Mayuco, ¿cómo vas en tu misión? Y textualmente él me dijo: papá, la misión es lo máximo que hay en la vida. Porque él me dijo que se sentía el hombre más feliz y dichoso de la tierra durante su misión. He salido a hacer algunas compras y cuando regresé encontré en mi casa al presidente de Estaca y al obispo, al presidente de Gamarra y al obispo manchego. Me dijo: hermano, lamento mucho tener que comunicarle de que ha habido un atentado terrorista. Han atacado a 2 misioneros y entre ellos está su hijo Mayuco. Y yo le dije: presidente, ¿y están en el hospital? No, me dice, están muertos. Eso indudablemente impactó a mí un profundo dolor. Pero sentí consuelo en forma inmediata, hermano. Sentí consuelo y paz espiritual. Quizás mis lágrimas fueron por una semana, de vez en cuando. Mi esposa sí lo sintió como un año más o menos. Yo recomendaría a todos los jóvenes, que se preparen no cuando tengan 15 años, 16, desde niños que comiencen a ahorrar, que abran su alcancía, aunque sea de sol en sol, que depositen en el banco, ahorren, trabajen como hizo mi hijo. Mi hijo no reparó en ser vigilante. Le decimos acá en el Perú, huachimán. Entonces, él trabajó, se juntó su platita y se fue a la misión. Yo me había comprometido con mi Padre Celestial a que iba a ser un misionero 24 horas por 24 meses. Y bueno, me faltaba, ¿no? Me faltaba todavía algunos meses más por terminar. Y yo aún tenía las 2 piernas, ¿no? Y podía hablar, y mi testimonio me acompañaba. Entonces yo por ello que decido servirle al Señor hasta terminar mis 24 meses.